Imaginemos por un segundo, la sensación de ir en el asiento del copiloto de un auto. Ajá. Vas avanzando por una carretera de montaña que está, o sea, completamente congelada. Es de noche y hay una tormenta de nieve que prácticamente te ciega. Uf, un escenario de pesadilla. Totalmente. Pero fíjate, desde ese asiento de pasajero, resulta increíblemente fácil criticar a la persona que va al volante. Claro, porque no tienes la presión. Exacto. Uno puede decir, con toda la seguridad del mundo, que va muy rápido, que debería frenar mucho antes de la curva, o que, no sé, la trayectoria no es la óptima. Pero toda esa crítica es pura teoría. Es que al no tener el control físico del vehículo, pues tampoco percibes la falta de resistencia en el pedal del freno. Ajá. Y ni sientes esa, digamos, micro vibración del volante cuando las llantas empiezan a perder tracción. Es un entorno donde resulta matemáticamente impecable opinar, porque no hay consecuencias inmediatas ligadas a esa opinión. Y esa es la clave de todo esto. La teoría siempre funciona en el papel. Pero si de repente cambiamos la dinámica y la persona que estaba ahí criticando pasa a ocupar el asiento del conductor, La historia cambia por completo. por completo. Te aferras a ese volante helado, sabiendo que un error de 1 milímetro, literal, resulta en una caída por el barranco. En ese instante, toda la teoría técnica se evapora. Sí, porque entra en juego algo completamente visceral. Se manifiesta la psicología pura del riesgo. Así es. Porque existe una diferencia, o sea, monumental, entre calcular un riesgo de forma abstracta en una hoja de cálculo y sentirlo en carne propia. Y a menudo es una diferencia que paraliza el intelecto humano, ¿no? Sentir las ramificaciones de ese riesgo operando en la vida real es otra cosa. Y ese contraste, justamente, es el corazón de nuestro análisis a fondo de hoy. Me encanta. Hoy no vamos a repasar gráficos financieros ni a dar los típicos consejos de inversión. Hoy nos sumergimos de lleno en la anatomía psicológica de la convicción. Que es un tema fascinante. ¿Lo es? Y para ello contamos con una colección de textos excepcionales. Por un lado, tenemos las memorias íntimas de un inversor sobre su, digamos, excéntrico mentor de microcapitalizaciones. Muy excéntrico, por cierto. Sí, bastante. Y por el otro, una serie de anécdotas intensísimas sobre los titanes de Wall Street durante las décadas de los 70s y 80s. Así que bueno, vamos a desempacar esto. ¡Excelente! Y creo que nuestra misión principal en esta exploración es desentrañar qué mecanismo mental separa a un individuo que simplemente posee una opinión analítica de uno que está genuinamente dispuesto a jugarse el pellejo. El pellejo, el capital y el prestigio, ¿verdad? Todo, porque lo que este material logra de manera brillante es poner frente a frente la frialdad del análisis teórico con el absoluto caos emocional que se desata cuando las consecuencias son reales y cuantificables. Y para empezar a entender esa transición, me parece vital adentrarnos en la figura del personaje central de estas memorias. El primer mentor. Exacto, el primer mentor financiero del autor. Imaginemos a un individuo forjado en las trincheras del mercado de los 70s y 80s, un entorno donde la mentalidad era un juego de suma cero. O tenías razón o estabas equivocado. No había más. Tal cual. Y este mentor era un personaje súper ruidoso, con una presencia inmensa, voz de locutor de radio, manejaba un Porsche plateado, ¿y sabes qué hizo? Se mudó a Las Vegas. Literal. Tomó la decisión de mudarse a Las Vegas simplemente para poder ejercer su necesidad de apostar todos los días. O sea, un jugador a tiempo completo, ciertamente. Pero a ver, operando bajo un código de conducta sumamente particular. Ajá. Al leer el texto, lo que emerge como su rasgo más definitorio no es su afición al riesgo per se, sino su profunda intolerancia a la indecisión intelectual. Detestaba la ambigüedad con toda su alma. En su cabeza el concepto de mantener una acción en el portafolio, pues simplemente no existía. Claro, su lógica dictaba que si tu decisión es mantener, lo que realmente estás comunicando es tu incapacidad para tomar una decisión firme. Exacto. Y si no puedes decidir entre comprar más o vender, la única acción válida es vender inmediatamente y salir del mercado. Para él el universo financiero era estrictamente binario. Y es un modelo mental que no deja ningún espacio para la pasividad. Ninguno. Al eliminar la opción de simplemente flotar en la inercia de una inversión previa, fuerzas a tu mente a reevaluar y reafirmar cada elección todos los días. Basándote en la información presente. Exacto. Y no en el apego emocional a lo que decidiste en el pasado. Y eso nos da el contexto perfecto para la anécdota central de todo esto.
El autor, cuando era un joven aprendiz, se acerca a este mentor para presentarle una nueva idea de inversión. La gran idea, según él, Sí, despliega toda su tesis analítica, argumentando de 1000 formas por qué la empresa está infravalorada. Pero el mentor lo frena en seco y le hace una sola pregunta. le dice, eres dueño de esa acción. Así de simple. Eres dueño de esa acción. Y cuando el autor admite que no ha puesto su propio dinero, el mentor literalmente le clava el dedo en el pecho. ¡Qué intensidad! Muchísima. Le clava el dedo y le lanza esta frase lapidaria. Le dice, el mundo está lleno de analistas y faltan inversores. Pon tu dinero donde pones tus palabras o cállate. ¡Wow! Es el clásico skin in the game, pero llevado a un extremo psicológico brutal. Totalmente. Porque no se trata únicamente de alinear tus incentivos financieros con tus recomendaciones. Se trata de forzar una vulnerabilidad emocional absoluta. Y yo me pregunto si esa agresividad, o sea, ese acto físico de clavarle el dedo en el pecho, no es solo un rasgo de alguien irascible, sino una táctica deliberada. ¿Cómo así? Es como si, al agredirlo un poco verbal y físicamente, le estuviera inyectando el estrés real del mercado antes de que el joven ponga a riesgo un solo dólar. Está quebrando esa barrera de la pura teoría. Es una excelente lectura. Yo estoy convencida de que lo que este mentor busca es erradicar de raíz la complacencia intelectual. Claro. Cuando no hay nada vital en juego, nuestro cerebro no procesa la información con el mismo rigor. Es facilísimo enamorarse de lo inteligente que suena tu propia tesis. Sí, te sientes un genio. Exacto. Pero en el instante en que tu propio capital o tu supervivencia profesional están sobre la mesa, el escrutinio interno se multiplica. Ya no buscas alimentar tu ego. Para nada. Buscas incansablemente la verdad objetiva, porque equivocarte tiene un costo personal devastador. Y bueno, si aceptamos que esta convicción extrema, probada en el fuego del riesgo personal, es tan crucial, surge la gran pregunta. ¿Cómo se mide empíricamente? Esa es la cuestión. El texto detalla cómo los grandes titanes de Wall Street ponían a prueba a sus equipos. Y destaca una anécdota increíble entre el legendario Michael Steinhardt y su analista John Lefre. La historia de IBM. Esa misma. Lefre llega recomendando vehementemente comprar acciones de IBM. Steinhardt, fiel a su estilo agresivo, la detesta de inmediato. Le dice textualmente, «Odio a ese cerdo». Un nivel de hostilidad impresionante. Pero claro, buscaba provocar una retirada inmediata si la convicción del analista era, digamos, frágil. Exacto. Pero Lefre no retrocede ni un milímetro. Defiende sus números y sugiere comprar 10.000 acciones. Ajá. En ese punto el instinto inconformista de Steinhardt toma el control. En lugar de rechazarlo, aprieta el botón de compra en su terminal. Pero adquiere 25.000 acciones. Una locura. Lefre entra en pánico y le dice, «Dije 10.000». Y Steinhardt le grita, «¿Hasta qué punto estás convencido de tu maldita opinión?». Poniéndolo contra la pared. Literal. Lefre traga saliva, confirma su certeza absoluta y acto seguido, Steinhardt ejecuta otra orden por 25.000 acciones más. O sea, transformando una recomendación estándar en una operación gigantesca en cuestión de segundos. Multiplicó por 5 la recomendación inicial. Lo convirtió en una apuesta de vida o muerte para el fondo. Estamos hablando de arriesgar el 25% de todo el capital disponible. ¿Solo para someter a prueba la convicción del empleado? Solo para eso. Afortunadamente, la acción subió 20 puntos y ganaron $1.000.000. Lefre pasó la prueba. Pero lo loco es que no era una práctica aislada. Para nada. Julian Robertson, por ejemplo, institucionalizó la regla de apostar un 5% del fondo en una idea, o absolutamente nada. O todo o nada. Bueno, prohibía las posiciones del 1% porque las consideraba cobardía intelectual. Incluso obligaba a sus analistas a explicar su tesis en un máximo de 4 frases. 4 frases. Imagínate la síntesis. Y Steve Cohen tenía un sistema del 1 al 10, donde solo metían dinero si la certeza del analista llegaba a un 9 o un 10. Que es una barbaridad de filtro. Aunque, a ver, yo como abogado del diablo tengo que preguntar esto. Dime. Observando estas prácticas desde nuestra perspectiva actual, los gritos en la oficina, las intimidaciones físicas, arriesgar un cuarto del fondo solo para ver si alguien parpadea. Sí, suena extremo. ¿No estamos romantizando una cultura de masculinidad súper tóxica y una adicción rampante a la adrenalina? O sea,
¿Cómo separamos la convicción fundamentada de la simple ludopatía? Es una distinción fundamental que tenemos que hacer. Porque es facilísimo quedarse en la anécdota del drama y asumir que todo era ego descontrolado en los 80. Que seguro lo había. Sin duda. Pero si analizamos la arquitectura de estas presiones extremas, descubrimos que operaban como un mecanismo de filtrado despiadado y necesario contra la mediocridad operativa. A ver, explícame eso. El propio autor hace una observación reveladora. En su experiencia, las ideas de inversión genuinamente excepcionales son increíblemente escasas. Estima que puedes encontrar entre 1 y 3 oportunidades obvias al año. 1 a 3 oportunidades obvias al año es asombrosamente bajo. O sea, se dedican a esto a tiempo completo. Exacto, es buscar una aguja en un pajar. Y claro, hay unas 10 oportunidades adicionales viables, pero con más incertidumbre. Entonces, el objetivo de someter la convicción a un estrés casi insoportable es proteger el recurso más valioso de un fondo. El capital. No, el ancho de banda cognitivo. Las ideas mediocres agotan la energía mental y nublan el juicio para cuando de verdad aparece una oportunidad real. Exigir un 9 o 10 fuerza a la mente a descartar el ruido. Claro, es una defensa contra el agotamiento por decisiones. Pero bueno, una convicción inquebrantable suena heroica cuando ganas, como con IBM. Sí, ahí todos son genios. Pero la historia cambia radicalmente cuando el mercado va en contra de esa tesis. Ahí, esa misma convicción inamovible puede mutar en el peligro más letal para un inversor. Totalmente. Se transforma en pura y simple obstinación. Y ese es, sin duda, el lado oscuro de operar con niveles tan altos de certeza. La inflexibilidad ante nueva evidencia empírica te puede destruir. De hecho, el texto nos da una anécdota brutal sobre Paul Tudor Jones, para ilustrar cómo se combatía este lado oscuro. Sí, el tema de la gestión de riesgos. Exacto. Jones vigilaba la disciplina de su equipo. Si veía que un operador acumulaba pérdidas, se acercaba y le exigía saber inmediatamente cuál era su límite de pérdida, su famoso stop loss. Ajá. Y si el operador dudaba o no sabía dónde estaba su punto de salida, Jones no solo liquidaba esa operación, cerraba toda la cartera de esa persona por el resto de la semana y lo mandaba físicamente a su casa. Es que, si conectamos esto con el panorama general, la acción de Jones revela una comprensión muy profunda de la psicología. No era sadismo corporativo. Parecía, pero no lo era. Era una política de protección sistémica. Un profesional que pierde la capacidad de asumir una pérdida monetaria es alguien que perdió su objetividad. Su convicción se calcificó en obstinación ciega. Y se vuelve un peligro para todos. Claro, deja de interpretar los datos y empieza a operar desde la negación. Mandar a ese operador a casa era ejecutar un reinicio psicológico forzado. Es como lanzarle un balde de agua helada a alguien en medio de un ataque de histeria. Y bueno, esta necesidad de gestionar las pérdidas nos lleva a un concepto que subvierte por completo lo que la gente suele pensar del éxito financiero. El índice de rentabilidad. Exactamente, el batting average. Hay esta creencia de que los titanes de Wall Street son millonarios porque aciertan el 90% de las veces. ¿Y no es así? Para nada. El texto expone que aciertan, en el mejor de los casos, la mitad de las veces. Es un paradigma totalmente contraintuitivo. Sí, 50% ganadoras, 50% perdedoras. El secreto no es tener una bola de cristal, sino mantener un índice de rentabilidad asimétrico. Exacto. Si tu índice es del 170%, significa que los beneficios de tus aciertos superan con creces las pérdidas de tus errores. Stanley Druckenmiller lo dice perfecto. Si tienes muchísima confianza en ti mismo, una derrota no te afecta. Y eso no es arrogancia, es la definición misma de la madurez operativa. Porque biológicamente estamos programados para querer tener la razón siempre, para proteger nuestro ego. Claro, nadie quiere equivocarse. Eso provoca que la gente venda sus ganancias rápido para asegurar la victoria y se aferre a las pérdidas esperando un milagro. Porque asumir la pérdida es admitir el error. Pero el mercado recompensa la rentabilidad, no el tener la razón. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque según las investigaciones, la tarea cognitivamente más extenuante no es encontrar la gran acción revolucionaria. No, para nada. La decisión más ardua, por mucho, es eliminar a los perdedores. Cortar la hemorragia. Y como esto va en contra de nuestra biología, han tenido que diseñar sistemas para forzarse a actuar. Tácticas conductuales específicas. 5, para ser exactos. Son 5 tácticas de los maestros del mercado. Analicémoslas.
La primera es la prueba de la hoja en blanco. La prueba de honestidad. Consiste en ver una inversión en negativo y preguntarte, si hoy fuera una hoja en blanco, sin historial, ¿compraría esta acción a este precio? Y, o sea, tratar de aplicar esto a la vida diaria, como a un proyecto o una relación, ilustra lo difícil que es. Es asesinar al propio ego. Porque causa una fricción neurológica inmensa aceptar que el capital invertido ya se perdió. Se percibe instintivamente como una amenaza a tu identidad. Duele. Y la segunda táctica es el análisis post-mortem, que aclaro, no es pensar 5 minutos frente a un café. No, es una autopsia exhaustiva. Buscar con precisión quirúrgica qué variables destruyeron la tesis original. Y lo fascinante aquí es que transforma una pérdida en información valiosísima para calibrar futuros modelos de riesgo. Convierte el dolor en datos. Totalmente. La tercera táctica son los puntos de reevaluación predeterminados. Por ejemplo, si una inversión cae un 30%, paras todo y analizas la empresa desde cero, como si fuera nueva. Esto es para evitar el colapso del momento. Cuando hay pánico, la amígdala toma el control. Al predeterminar este punto cuando estás calmado, le delegas la decisión a tu yo racional del pasado. Un cortafuegos mental. La cuarta táctica es hablar con disidentes, buscar activamente a gente capacitada que piense lo opuesto a ti. Para combatir el sesgo de confirmación. Y es antinatural, porque cuando atacan tu tesis, el cerebro lo procesa casi como dolor físico. Estás pidiendo que te inflijan dolor a corto plazo para salvar tu dinero a largo plazo. La búsqueda implacable de la verdad. Y la quinta táctica es una regla de oro. Cuidado con las acciones perdedoras. Básicamente, resistir la tentación de meterle más dinero a algo que va en picada para promediar a la baja. Es la falacia del jugador en todo su esplendor. Te da la ilusión de control, pero solo estás tirando dinero bueno para cubrir dinero malo. Exacto. Al final, estas 5 tácticas apuntan a lo mismo. La verdadera transición de analista a inversor no es saber matemática compleja, es dominar tus emociones. Cultivar la audacia para apostar fuerte, pero con la humildad extrema para retirarse antes de que el orgullo te ciegue. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel humano? Para ir cerrando, el autor termina sus memorias devolviendo el foco a la fragilidad humana. 10 años después, visita a su excéntrico mentor. Un reencuentro lleno de melancolía. Sí. El contraste es abismal. Los años de juego y estrés drenaron su riqueza. Su salud está súper deteriorada, apenas camina con un andador. Parece la típica fábula moral del exceso. ¿Pero no lo es? No, porque el autor cuenta que el anciano mantenía intacta la misma chispa, la misma voz. Entonces, el autor saca un sobre con $10,000 en efectivo, lo pone en la mesa y le dice, «Vamos a apostar». Y los ojos se le iluminan. Retrocedió 10 años. El autor dice que fue el mejor dinero que he perdido en toda mi vida. Es poderoso, porque valida que el mentor, a pesar de sus fracasos, vivía bajo su propio código. Era un tipo de West Point que siempre decía, yo sostendré la puerta cuando nos vayamos y la cerraré detrás de nosotros. Y era el último en salir de una crisis. Exacto. Absorbía el peor golpe. Nos recuerda que los mentores no tienen que ser perfectos para enseñarnos justo lo que necesitamos aprender. Sus defectos pueden ser tan instructivos como sus virtudes. Y con esa imagen cerramos nuestra exploración de hoy. Empezamos en ese auto en la carretera congelada. Pasamos por el choque de egos en Wall Street y la guerra psicológica contra la obstinación. Un recorrido intenso. Y quiero dejar una inquietud flotando para quienes nos escuchan. Adelante. Si aceptamos que la línea que separa a una convicción inquebrantable de una obstinación absurda solo se ve en retrospectiva, ¿qué porcentaje de lo que hoy llamamos genialidad en la toma de decisiones es, en realidad, solo la monumental suerte de haber tenido razón justo cuando nos negamos a cambiar de opinión? Uy, es un cuestionamiento sumamente incómodo, pero brillante. Con ese pensamiento nos despedimos. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.